Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Vamos a seguir hablando un poco sobre, bueno, lugares misteriosos, hallazgos misteriosos y demás. El otro día estuve hablando en distintos vídeos sobre el Triángulo de las Bermudas y el triángulo, digamos, de la zona más alejada del mundo, ese punto Nemo, esa isla misteriosa. El otro día de que os hablé del Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, también mencionamos el tema de el faro fantasma de Bimini, y esa, para unos carretera, para otros, bueno, formación natural, pero esa que se ha dado en llamar carretera o muro de Bimini, esas extrañas formaciones de piedra que forman eso, como un camino, que podría haber sido en algún momento de la historia, pues eso, de que las aguas estaban más bajas, podría haber sido eso, un camino, una carretera, al igual que se hacían las calzadas romanas, por ejemplo, pues es un estilo a eso, pero con piedras mucho más grandes, que nos recuerdan a construcciones, bueno, de muchos lugares de la antigüedad. Por ejemplo, esas construcciones, esas piedras que podemos encontrar en todo tipo de monumentos, en Sacsayhuamán, pero es que lo podemos encontrar en eso, en distintas culturas, en distintas épocas, cómo hacían esas construcciones, cómo pegaban de esa forma piedra contra piedra, bueno, en figuras de piedras que tanto eran bloques como los de las pirámides, como ya digo, en el imperio inca y demás, maya y demás, pues hay distintos monumentos, por decirlo de alguna manera, que están hechos de una forma que hace casi impensable que eso se pueda hacer eso, con la tecnología que supuestamente se tenía en la antigüedad. Quizá hubo, digamos, otro tipo de antepasados nuestros, por decirlo de alguna manera, que tenían unos conocimientos y unos medios mucho mayores que incluso podemos tener hoy en día. Quizá aquellas historias de la Atlántida, la tierra de Mu, Lemuria, todas estas historias quizá son parte verdadera de nuestra historia, en lugar de ser quizá como se trata normalmente, como mitos y leyendas. Ya digo que esta carretera de Bimini, una cosa también que nos deja en los alrededores es una isla que se llama la isla de San Andrés, que también, digo, no está muy lejana de esta zona. En esta isla de San Andrés, hace unos años, se encontró, digamos, un objeto muy misterioso. Se encontró, era, para que os hagáis una idea, era como un escudo, pero como media luna, o sea, como un escudo partido, un escudo de estos que llevaban los guerreros, pues mitad. Pues este objeto tenía una particularidad, y es que era de un material que los científicos no han podido analizar. Tenía unas propiedades, digamos, bueno, las investigaciones ya sabéis que se hacen sobre todo este tipo de hallazgos, la mayoría quedan bajo la sola mirada de unos poquitos, unos porque les pertenece, otros porque son los encargados oficiales de hacer las investigaciones, eso, y dar los resultados, digamos, a las personas, a la sociedad. Pero ya digo que este objeto era de un material que quizá es uno de esos que se nombraban en la antigua Atlántida, ese auricalco, ese metal que para muchos, bueno, podría tener una tecnología oculta, ya hablaremos de eso otros días, pero digo, una tecnología oculta con la que los atlantes quizás lo utilizaban, al igual que, por ejemplo, los cristales. Hay historias y demás en las que, digamos, con otro tipo de materia prima, al igual que nosotros utilizamos muchísimos materiales, ya sabéis, metales, gases, o sea, todo tipo de elementos químicos de la tabla periódica, pero que luego también sabemos que hay muchos tipos de aleaciones, mucho más complejas. Daros cuenta que todo el tema este de la fibra óptica y similares está quizá muy relacionado con todos estos temas. Ya digo que ya iremos viendo, pero ya digo que este metal de este objeto no es el único que se ha encontrado en el mundo
que la ciencia no ha podido explicar, no tan solo de decir, bueno, es que no nos explicamos cómo en la antigüedad se podría hacer este tipo de aleaciones, porque se necesita, digamos, mucha temperatura y para eso se requieren, digamos, modernas tecnologías que se han inventado hace, bueno, algunas algún siglo, otras unas décadas, algunas incluso no las conocemos todavía, pero ya digo, no es tan solo eso, que no se explican cómo se pudo hacer, sino que no saben, muchos objetos de estos no saben de qué materiales están fabricados, incluso muchos de estos objetos pues emiten un tipo de energías, o sea, irradian un tipo de energías extrañas para, digamos, para los científicos. Ya digo que en este Triángulo de las Bermudas quizá el tema este de los barcos, los aviones desaparecidos son, digamos, como una cortina de humo que hace que quizá otras cosas que sí pasan, digamos, en ese triángulo o en sus alrededores, por decirlo de alguna manera, sí que son misteriosas. Ya digo, existió la Atlántida, han existido otras civilizaciones, otros ancestros nuestros con unos conocimientos que, bueno, quizá incluso nos superaban en muchos aspectos. Daros cuenta que sin salir de esa zona de, bueno, de atención, por decirlo de alguna manera, de este Triángulo de las Bermudas, si nos vamos justo a la otra parte, o sea, las Islas Bimini están pues, a los alrededores de, digamos, de las Bermudas, en ese triángulo, pues en el lado, bueno, digamos opuesto no, porque como tiene 3 picos, pues eso. En la base de ese triángulo, que sería la línea que unen Miami y Puerto Rico, está pegada justo en la zona de influencia de ese triángulo está Cuba. Y en Cuba hace, bueno, digamos, sobre todo a partir de lo que llevamos de milenio, a partir del 2000-2001, empezó a haber distintas investigaciones sobre, bueno, una zona submarina de Cuba en la que distintos investigadores empezaron a, bueno, ya sabéis, a murmurear, a dar supuestas pruebas de que en el fondo marino, a una profundidad de quizá 600, 700, 800 metros, había, digamos, unas antiguas ruinas. Pues ya digo, alrededor del 2001, digamos que el gobierno cubano, en colaboración con distintos científicos, alguna empresa y demás, que fue, bueno, la que llevó a cabo las investigaciones mayormente, sobre todo, bueno, eso ya son otras historias, no hay que meternos en eso. El tema está que en colaboración tanto el gobierno cubano como alguna, digamos, empresa y algunos medios más que se añadieron, pues hicieron unas investigaciones y descubrieron que efectivamente en el fondo marino, entre 600, 700, 800 metros de profundidad, hay una gran ciudad subterránea, quizá de unos 2 kilómetros cuadrados, dicen al menos algunas informaciones, y en las que podemos denotar pues que esas construcciones tienen, digamos, el mismo pelaje, tienen la misma conformación que muchísimos templos que hay repartidos por todo el mundo, en las Américas, en África, en distintos países, no solo en Egipto, en Asia, en todo el mundo hay construcciones, grandes palacios adornados con grandes pirámides desde la, bueno, antigüedad. Y efectivamente también en esta Cuba submarina, por decirlo de alguna manera, en esta Cuba submarina cercana a ese triángulo misterioso de las Bermudas, hay una gran ciudad submarina con grandes templos, ya digo, grandes pirámides, al menos, ya digo, es lo que nos cuentan, es lo que nos muestran. La mayoría, digamos, de los mortales, por decirlo de alguna manera, no tenemos la posibilidad de acceder, digamos, a esos lugares, por miles de motivos. O sea, nos tenemos que fiar de lo que nos muestran. Lo que sí es cierto es que en todos los lugares del mundo, al igual que os he mencionado que hay templos, hay grandes construcciones de todo tipo, adornadas con grandes pirámides en todas las culturas y en todas las supuestas épocas, pues al igual pasa con esto de
las historias de ruinas submarinas, esa carretera de Bimini, esa ciudad submarina de Cuba. El caso es que distintas dataciones que se van haciendo de distintos objetos que se van encontrando por el mundo, distintas ciudades, ya digo, unas que se van desenterrando debajo de la tierra, como otras que se van, bueno, sacando a flote, por decirlo de alguna manera, del fondo submarino. Todas estas ciudades, ya digo, tienen cosas en común como las pirámides. Unas, ya digo, están bajo tierra, otras están en el fondo marino. Nos podemos ir a todos los lugares, nos podemos ir a Egipto, en la que, bueno, también hay zonas submarinas. Nos podemos incluso ir al lago Titicaca, en el que también hay, bueno, ciudades que se construían quizá bajo ese pequeño mar que hay en esa zona, donde también bueno, algunos investigadores han señalado que podría haber estado aquella Atlántida. ¿Qué era la Atlántida? La Atlántida era una gran ciudad, era un continente, como algunas historias nombran, más grande que Europa, Eurasia, la antigua Eurasia, decía Platón. ¿Qué era la Atlántida? Había otros lugares, además de la Atlántida. ¿Qué representa la Atlántida en nuestro mundo, en nuestro pasado? Porque evidentemente hay, bueno, quizá supuestas pruebas que van sacando los científicos de grandes catástrofes, ya digo, que ha habido a lo largo de la historia. Por ejemplo, zonas que se han quedado bajo tierra, zonas que se han quedado bajo el agua, quizá también algunas zonas que incluso son ciudades subterráneas. ¿Por qué se hacían ciudades subterráneas? ¿De qué se escondía el hombre? ¿Qué tipo de catástrofe o amenaza sentían grandes civilizaciones capaces de realizar hace miles y miles de años esas construcciones? Ya digo, galerías y galerías sin ningún tipo de apuntalamiento ni nada, o sea, todo. ¿Cómo se construía eso? El que es un poquito tiene idea de eso, de la construcción, de la albañilería y demás, se sorprende de todo esto, porque cualquier túnel que se hace a todos los niveles, tanto en la minería como, por ejemplo, cuando se hacen, por ejemplo, los túneles del metro en las grandes ciudades, o sea, todo es mucho más complejo de entender que simplemente es ponerte a cavar y eso, hacer todo, que no se junten unas con otras, qué orientación, cómo se orientaban de esa forma y cómo hacían galerías eso, paralelas, tanto a lo ancho como a lo alto y a lo bajo, grandes misterios que se encerraban, ciudades que se han quedado bajo el mar también con construcciones que pueden ser pirámides, ya digo, nos podemos ir a Japón, nos podemos ir a esta Cuba, nos podemos ir a Egipto, nos podemos ir a distintas partes del mundo, a la India, incluso a Inglaterra. O sea, hay tanto leyendas como descubrimientos que nos muestran que hay un mundo muy distinto tras nosotros. Quizá el hombre, la tierra o otra civilización. ¿Qué ocurrió en la antigüedad? ¿Qué ocurrió cuando, por ejemplo, esta ciudad de Cuba, los investigadores dicen que si en verdad es eso, una antigua ciudad, tal y cual, para que esa profundidad, según la historia de las glaciaciones y demás, para que el agua estuviera a esa profundidad de 600, 700 metros, tan abajo, para que esa ciudad estuviera eso, en la tierra, fuera tierra firme, quizás se tenían que haber pasado, no sé, miles, 50, 60.000 años atrás, al menos, ya digo. Luego la forma de analizar, de datar todo esto, todo eso son otras historias, pero ya digo, ¿cuántas civilizaciones han desaparecido? ¿Qué ha hecho el hombre en otras épocas, o sus ancestros?
cómo apareció el hombre, cómo desaparecieron aquellas civilizaciones, aquellas grandes culturas que construían de una forma que incluso hoy la mayoría, al menos la inmensa mayoría de la humanidad, aunque hubiera medios disponibles, ya con muchos medios, digamos, económicos, se pudieran construir máquinas, historias, que se pudieran, por ejemplo, realizar las pirámides y demás, pero ya sería lo último de nuestra tecnología y nuestros medios. Pero luego, la inmensa mayoría de la humanidad, aun estando preparada con estudios de una u otra cosa, no tendría ni idea de cómo fabricar, cómo construir esas grandes pirámides, sobre todo las grandes pirámides de Egipto, bueno, y todos los monumentos que hay. Y bueno, muchachos, yo creo que, ya digo, hemos echado un ratillo, hemos visto aquí, hemos ahondado otro poquito en esta zona misteriosa de el Triángulo de las Bermudas y su zona de influencias, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues lo que os cuento siempre, que ya hemos echado un ratillo y que somos uno, que soy otro tú.